Diego Yumipanta. ¿Alguien más? ¿Sí? No le escuché apellido, dígame más durito, que estoy media sorda. Diego Yumipanta. Ya. Carrera Luis Licen. Carrera Luis, ¿no? Sí. Ya. Robinson Basantes también. Bueno, todavía faltan más. Ya, a ver, alguien más me dijo, a ver, otro hombre creo que era. Cristian Robinson Viracucha. Basantes. Ya, señor Viracucha. Ya. Y alguien más, es un chico que hace rato me está diciendo, pero no le escucha. Robinson Más Basantes. Yo, profe. Ah, a ver, bastantes dijo, ¿verdad? Sí, Ya. Bienvenidos. Perdón que no le escuche, pero soy algo sorda. ¿Ya alguien más? Sí, yo, Manuel Tandapilco. Ya. ¿Ya? Bienvenidos, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer un taller del tópico 5, porque el tópico 5 y 4 ya hemos acabado. Creo que solo nos falta ver una cosa del tópico 4 y 5. Entonces eso vamos a hacer hoy. Un taller, vamos a resolver algunas preguntas y bueno, espero que participen. Igual, o sea, eso es lo importante, ¿no? A la larga, yo siempre pongo un taller de 30 preguntas, ya de cada taller, entonces, de cada tópico. Entonces, a la larga hacemos como 120 solo de talleres. Y luego hacemos simuladores, entonces se hace bastantes preguntas, entonces deben anotar, porque casi siempre son las mismas preguntas. Solo está cambiado pequeñas palabras. Entonces, por eso quiero que anoten. Igual, si no entienden, me preguntan, no hay problema, ¿sí? Igual todo el material ya se comparte, está subido, ¿no? Y si desean, también les puedo enviar, si desean al chat personal, me piden y yo se les mando. Igual, como siempre menciono, la cámara encendida, por favor. Excepto los que tengan problemas. Que según veo, solo son 4. Entonces, los demás deben tener la cámara encendida. Y de preferencia, que se vea su rostro. ¿Sí? Para ver que están atendiendo nomás. No es para nada más, ¿ya? Entonces, comenzamos. Solo vamos a ver alguito que faltaba del tópico 4 y 5. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me dice qué temas se ven dentro del tópico 4 y 5? ¿Cómo se llaman estos tópicos dentro del área de dominio social? Trabajo y sociedad. Ya, trabajo y sociedad es el 4. ¿Y qué temas están dentro de trabajo y sociedad? ¿Qué temas, señores? Ni siquiera creo que han revisado el temario. ¿Cómo piensan dar la prueba? Las teorías económicas. Primero vemos teorías económicas, luego algo que se llama feriado bancario y dolarización, y también lo último que se ve, relación entre los istmos y las independencias. Eso ya hemos tratado. ¿Ya? Otra cosa, el tópico 5 es ciudadanía y derechos, que se ve democracia representativa, derechos y principio de igualdad. Eso ya hemos visto, solo nos falta algo llamado principio de igualdad. Y ahorita vamos a comenzar con eso. ¿Ya están viendo la diapositiva? Sí, Licen. Sí, Lisa. Sí, Va a subir un poquito el volumen de la compu que no les escucho muy bien. Ya. Bueno, esto ya hemos tratado. Igual si desean, para los que son nuevos yo les puedo enviar para que tengan así todo esto que está sintetizado y puedan guiarse, ¿sí? Igual como hoy hacemos un taller, por eso hago los talleres para que sea refuerzo. Esto también ya vimos, origen y evolución de los derechos humanos, las generaciones de los derechos, organización de los derechos humanos. Este es el único tema que todavía no vemos, ¿sí? Voy a comenzar a proyectar. Principio de igualdad. Ya, el principio de igualdad es uno de los 3 estipulados en la Revolución Francesa. ¿Cuáles son los 3 principios de la Revolución Francesa? ¿Quién me dice? Libertad, igualdad y fraternidad. Correcto. Libertad, igualdad y fraternidad.
de los cuales fraternidad ha sido desplazado y se usa el principio de justicia. Ya, ¿por qué tomamos los principios de la Revolución Francesa dentro de los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? ¿Quién me dice? ¿Por qué? Por los derechos civiles y políticos. De hecho, los derechos civiles y políticos fueron promulgados en esta revolución y son los de primera generación, correcto. Pero en sí tomamos la Revolución Francesa porque es el momento más importante en donde se retoma o se inicia con esta lucha por los derechos humanos desde la República. Y el más importante es este, principio de igualdad. Casi todas las preguntas que ustedes van a tener se envuelven bajo este principio. Ya vamos a ver por qué. Me ayuda leyendo, señorita Vimos, por favor. ¿Qué es la igualdad? ¿O qué es igualdad? Por favor. Equivalencia entre dos o más elementos. En derechos quiere decir que reconoce a todos. Son iguales para el Estado. Ejemplos, igual de género, social, ley. ¿Has escuchado de la igualdad natural? Es una condición humana desarrollada por Spinoza y Rancière. Es el principio base para los derechos humanos expresados, sufragio universal, clave, disenso y consenso, diálogo y la deliberación. Muchas gracias, señorita Vimos. Vamos en sí, para que entiendan muy bien este principio de igualdad. Aquí, por eso les digo, siempre es importante ver primero la materia. ¿Por qué? Porque aquí está todo, o sea, las claves para que entiendan todas las preguntas. En vez de leer esos ejemplos que son de 15, 10 líneas, ustedes tienen que guiarse siempre en esto. El principio de igualdad es como en las matemáticas. Igualdad significa que lo que está en el lado izquierdo va a ser siempre semejante a lo que está en el lado derecho, ¿sí? Entonces, es igual. Son elementos que no cambian. Y que cuando hablamos en temas de derechos, quiere decir que sin importar que usted sea mujer, sin importar que usted sea afrodescendiente, tiene los mismos derechos que los demás. Entonces, cuando lean cualquier ejemplo que esté así, que diga una mujer está accediendo a los cargos públicos, ¿qué principio se está efectuando? Es principio de igualdad, porque no importa que es mujer, lo importante es que está accediendo a los servicios públicos o como ustedes quieran entenderlo, ¿ya? Y esto es lo más importante. El principio de igualdad está ligado al sufragio universal. Cuando lean cualquier pregunta que diga el derecho al voto, una persona quiere votar o una persona se acerca a un recinto electoral, es principio de igualdad. Sí, porque la verdad estos temas no les preguntan qué es la igualdad, les preguntan ejemplos. Y dice, selecciona el ejemplo que se relaciona con el principio de igualdad. O este ejemplo, ¿a qué principio se relaciona? ¿Sí? Y el principio de igualdad está ligado a todos los derechos de segunda generación. Ahora sí, ¿quién me dice qué derechos están dentro de la segunda generación? Uno de ellos es el derecho al voto. ¿Otro? El derecho al trabajo. Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud. Y muchos más, ¿no? Todos los que tengan que ver con condiciones o mejorar la condición de vida de una persona. Sí, eso no se olviden, por favor. Entonces, siempre liguen esto. Y aquí hay un tema, último tema que se ve dentro de este tópico, que es disenso y consenso. A ver, señor Gamboa, ¿qué será el disenso? ¿Qué será, señor Gamboa, el disenso? No tengo idea, Lice. Ni idea. ¿Quién tiene algo de idea de qué sea el disenso? Es como que no toman en cuenta la opinión, no se dan a sentir la opinión de alguien o de algo. Entonces es algo que no están de acuerdo sobre lo que piensan. Ya, y el correcto, consenso sería... Correcto, vamos desde esa premisa. Son dos antagónicos que se necesitan. Por ejemplo, cuando digo dos antagónicos, estoy mencionando, por ejemplo, como la vida y la muerte. Ya,
uno existe si el otro no existe, ¿me entienden? Es un antagónico complementario. Y aquí está el disenso y el consenso. Disenso, no estar de acuerdo. Y consenso es llegar a estar de acuerdo. Porque estos dos elementos serán clave para la igualdad. ¿Por qué necesitamos de estar en un momento en desacuerdo y en otro momento de acuerdo? Para llegar a la igualdad. ¿Por qué? Porque hay veces que los ciudadanos, o sea, hacen algo que los ciudadanos no quieren, no les parece correcto. Ok, pero ¿por qué llegamos a la igualdad mediante las peleas? Así en términos más simples. Porque muchas veces después de tienen que charlar para que todo se arregle. Correcto. Ahí vamos al siguiente paso, que es el diálogo. Ya, de hecho, estos dos elementos apuntan a un diálogo y esa es la forma de la democracia moderna actualmente, que casi todas las cosas que se hagan son en base al diálogo. Por ejemplo, bueno, en el taller sí está. Dice, un gobierno quiere cruzar una carretera por determinado sector. ¿Ya? Y ahí, miren, ahí está la problemática, porque a algunos tal vez no les beneficia que por ahí cruce una carretera. A otros sí. Y hay una problemática. Y al final tienen que llegar a la mejor decisión en pro del bien común. Y por eso hablamos de igualdad. Porque todos tienen derecho a opinar. Ya su opinión no vale menos que de nadie. Y es momento de decirla y de participar en las decisiones de su comunidad. Por eso siempre es importante y el que más estudia es el principio de igualdad. Expresado en muchos ámbitos, como son los siguientes. Por favor, me ayuda leyendo, señor García. El que dice política. Ya, profe. Política. Expresar su opinión, hacer candidatos, a ser elegidos, a elegir, participación política. Al de al lado también me ayuda leyendo todito, por favor, señor García. Religioso. Derecho a relacionarse con la espiritualidad que desee y el Estado debe garantizarlo. Educativa. Rol clave para llegar a la equidad. Aquí todos tienen la misma oportunidad de instruirse. Social. Todos tenemos las mismas oportunidades. Se vincula con el ejercicio democrático. Muchas gracias, señor García. Ya. Pero si ustedes leen, en cada una de estas esferas de igualdad se puede expresar y se expresa de diferente forma. Entonces, por eso yo les he puesto a las 4 esferas que más se preguntan. No es que no hay igualdad en la política. Y cuando hablamos de igualdad en la política, estamos hablando de participar en ella. Que no se puede confundir con el principio de libertad, que usted es libre de dar su opinión. Eso no tiene relación con el ámbito político. Sí, obviamente da su opinión, pero en sí la clave de la igualdad se representa en la participación y en el sufragio, por favor. Eso no quiero que se olviden. O sea, si ustedes leen sufragio, es principio de igualdad. Si dice segunda generación de derechos, es principio de igualdad. Si dice desarrollados en la revolución industrial, es principio de igualdad. Ya, no se dejen marear, porque así muchos se confunden y a veces dicen, no sé si será de igualdad, no sé si será de libertad, no sé si será de justicia. Porque si leen, casi todos dicen lo mismo. Solo hay pequeñas cosas que son claves, ¿sí? Por ejemplo, en lo social, por eso ahí está expresado en el ejercicio democrático. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda para comenzar a hacer el taller? Si alguien tiene alguna duda. Del principio de igualdad. ¿Sí o no? ¿Totalmente entendido qué es el principio de igualdad? Ya, entonces vamos a comenzar a compartir el taller. Bueno, estamos conectados 29 y hay 29 preguntas, es decir, a cada uno le va a tocar una pregunta. ¿Sí? Un segundito para comenzar a compartir. Ya, chicos, ya les comienzo a compartir. Sí, una creo que está mal contestada.
Sí, esa voy a corregirle cuando lleguemos a esa pregunta. Ya, ahí está, taller 4 y 5. ¿Por qué les he dado los dos juntos? Puesto que del taller 4, la verdad son muy poquitas preguntas. De hecho, solo una salió en el otro examen que se dio en septiembre, solo salió una del tópico 4. Del 5 casi fueron la mayoría. Sí, porque es ciudadanía. Ciudadanía es lo que más se toma en dominio social. Más que historia, más, no. Es ciudadanía y unas cuantas de filosofía. Sí, no se olvidará. Y esta me ayuda, vamos por orden de lista. A ver. ¿Dónde están los participantes? Ya, señor Adrián Angulo, por favor, me da leyendo y contesta. Ya, Liz. Selecciona los enunciados que describan los derechos asociados a la acción del habeas corpus. 1. La acción y la decisión sobre y la información, datos de carácter personal. La libre movilidad de las personas dentro del territorio ecuatoriano. 3. La protección de la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. 4. La aplicación de un juicio justo con presencia de abogado defensor. Ya, ¿cuál será, señor Angulo? Está facilita. Solo acuérdense que es del habeas corpus. Ya, para que los que no se acuerdan, el habeas corpus alude al principio de que usted es inocente hasta el último momento. De hecho, usted puede estar condenado y puede aplicar al habeas corpus. Ya con eso creo que ya está más fácil seleccionar cuál es la respuesta. La D. Correcto. Sí, el habeas corpus siempre alude a este principio, al de libertad, porque es derecho de primera generación. ¿Cuáles son los derechos de primera generación? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los derechos de la primera generación? Civiles y políticos. Civiles y políticos, ligados al principio de libertad. Por eso el habeas corpus, si ustedes leen las opciones, está relacionado, dice, personas privadas de su libertad, protección a la vida, aplicación de un juicio justo. Pero yo les digo, usted puede ser condenado, o sea, ya puede estar con una sentencia de unos 5 años. Pero usted aplica el derecho del habeas corpus y se revisa de nuevo su caso. Y muchos les da resultado y se les puede dar hasta el perdón presidencial. Ya usted no es que usted se va preso y eso es lo final, no, hay muchas personas que se salvan, de hecho, gracias a este habeas corpus. ¿Ya? Siguiente, señorita Paris, por favor, ayúdeme leyendo. Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género tienen por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años se han diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones, tanto en las esfera privada como pública. En base a la lectura del texto, elijan las iniciativas que promueve el ejercicio del derecho mencionado. 1. Creación de leyes específicas sobre la violencia contra la mujer que abarca sanciones contra actos físicos y psicológicos. 2. Mayor representación de las mujeres en la economía informal y baja productividad. 3. Protección especial contra cualquier forma de explotación laboral y económica. 4. Reconocimiento de la maternidad como función exclusiva de la mujer dentro de la sociedad. 5. Acceso a servicios adecuados de atención médica, información, asesoramientos y servicios sobre la planificación familiar. 6. Conformación paritaria de las listas que participan en los contiendas electorales. Ya, miren, esto, o sea, solo busque las únicas que hablan de igualdad, porque el derecho que se menciona ahí es el derecho a la esfera de la educación y la salud. Ahí está mencionando esos dos derechos.
Pero todos son principios de igualdad. Solo busque 3 de esas, no hablan de igualdad. Está facilita. ¿Cuál será? Hay una que ya deberían, desde que leyó la señorita Taris, deberían haberle descartado. Y si hacen por descarte, esa está en todas las opciones. Y solo una no la tiene. Estamos hablando de igualdad de género. No solo de igualdad o de beneficio de las mujeres. Entonces ahí ya deberían haber descartado una. La 6. ¿La 6? No, a ver, vamos a analizarla. Mira, creación de leyes específicas. Sí, obviamente, si queremos igualdad, vamos a hacer leyes específicas para eliminar algo que es la muestra clara del machismo, que es la violencia contra la mujer. La 1 de ley va. Ya hay solo hay 2 opciones que tienen 1. Ya, la que se debía haber eliminado era la 2. Porque si ustedes leen, si dicen ayudar que las mujeres se inserten en la economía informal y de baja productividad, es como que no hay igualdad. Entonces, los mejores trabajos para los hombres, eso les está diciendo. Es como cuando usted dice, no seleccione esta opción porque está mal. Entonces, donde estaba la 2, ya nada. Y mira, la respuesta es la... Ay, perdón, se fue de más. Es la B. La D. La B. Sí, eso era facilito. Mire, ¿por qué no la 3? ¿Ya? Perdón, ¿por qué no la 4? La 3, por ejemplo, es más en relación a otro derecho, que es el derecho laboral. Por eso no entraba aquí. El otro, el 4, pues la maternidad no es exclusiva de la mujer. Y eso lo saben, ¿no? Porque una mujer no se puede embarazar solita. Todavía no se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, por eso tampoco entraba el 5. Perdón, el 4. Siguiente, me ayuda señorita Paredes, por favor. Ya. Selecciona los deberes ciudadanos. 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones de la autoridad competente. 2. Garantizar la dignidad del ser humano o las comunidades, pueblos y nacionalidades. Literal 3. Conservar el patrimonio natural de nuestro país, cuidar y mantener los bienes públicos. Literal 4. Participar en la elección del gobierno y de sus representantes. Y literal 5. Otorgar estabilidad y seguridad a los ciudadanos de un estado. Ya, mira, esto está más fácil. Deberes. Cuidado, se confundan deberes con derechos. Deber significa obligaciones. Lo que usted obligadamente, por ser ciudadano. Deberes del ciudadano. La facilita. La D. La D. La B. La B. La ¿La B, B Lice. o la D? La La B. B. La B, Lice. La D. La C. La La B, D. La B. señores. La B. La B. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan la 2, dice garantizar la dignidad del ser humano. Usted como ciudadano, usted no garantiza la dignidad del ser humano. ¿Quién se encarga de esa función? ¿Quién se encarga? El gobierno o el Estado en su mayor extensión. Es el Estado. Y obviamente, por eso ya el 2 no iba. Y el 4 tampoco. Participar en la elección, perdón, ¿cuál más? La 5 creo que es. Igual, la 5 es un deber del Estado, otorgar estabilidad y seguridad a los ciudadanos. Eso es deber de un gobierno, de un Estado, ¿sí? Siguiente, me ayuda, por favor. Señorita Britney Solarte. Señorita Britney. ¿Sí? ¿Señorita Solarte? Los derechos humanos constituyen aquellas condiciones instrumentales que le permiten a las personas su realización. Los mismos se amparan en el hecho de ser universales, indivisibles e interdependientes, y por lo tanto están relacionados entre sí. Elige sus características. 1. Son expedidos por las autoridades locales. 2.
están basados en el reconocimiento de la libertad de los individuos. 3. Reconocen la igualdad entre las personas. 4. Su cumplimiento puede ser ejecutado coercitivamente. ¿Ya? Ahora sí, pero esta, solo leyendo qué características se mencionó, está facilita. La C, dice. ¿La C? ¿Por qué? Porque está hablando sobre la igualdad y los derechos que debe tener la persona, el ser Ya, humano. correcto. Estamos hablando del principio de igualdad, correcto. Si me por eso les digo, mientras ustedes manejen principio de igualdad, ya esta prueba, todas las que salgan de ciudadanía, están así facilitas. Porque mira, si dice ahí coercitivamente, quiere decir que es a la fuerza. No, los derechos humanos no son a la fuerza. Porque eso es igualdad natural. Usted por el ser, solo por haber nacido dentro de la especie humana, tiene derechos. Ya, entonces nadie lo obliga a tener. Por eso se eliminaba el 4. Y la otra son expedidas por las autoridades locales. Quiere decir que ya no son universales. Y C, entonces no está relacionado con el enunciado, ¿no? Tienen que leer bien, entenderlo. Obviamente luego vamos, cuando ya hagamos simuladores, ya les voy a enseñar otras formas de hacer más rápido. Ahorita solo como estamos practicando, vamos lentito. Siguiente, me ayuda, por favor, señor. Me ayuda, señor. Señorita, perdón, señorita Catalina Ayán. Relacione las corrientes económicas con sus características. Corrientes. Liberalismo clásico. Características. El Estado debe controlar las fuerzas productivas y es dueño de los medios de producción. Fisiocracia. Abre la economía de un país para competir en el exterior e impulsa las privatizaciones de las empresas públicas. Neoliberalismo. La riqueza de las naciones se deriva únicamente del valor de la agricultura, de la tierra o desarrollo agrario. Socialismo. El liberalismo surgió de la lucha contra el absolutismo e inspiró en parte la organización del Estado de Derecho. Ya, de hecho, la última es la clave para unir todo. Si ustedes revisan. Sí, es la única. De hecho, esta salió y estaba mal tipeada. O sea, está mal puesta. ¿Cuál sería la respuesta? La D. Es la D, correcto, señores. ¿Sí? Sí, porque el liberalismo clásico obviamente vamos a unir con la que dice liberalismo. Ya, pero si no hubiera este error de escritura, la clave estaba en unir fisiocracia con la agricultura. Sí, la fisiocracia siempre está ligada a la agricultura. Nunca se olviden eso. Yo siempre me acuerdo de escuelas económicas, porque si ustedes leen las otras son casi parecidas, pero la única que es distinta es la fisiocracia, porque dice que la única riqueza está en la agricultura. Entonces, eso nunca se olviden para unir o para descartar escuelas económicas. Siguiente, me ayuda por favor, señor Cristian Viracucha. Ya. La Constitución reconoce el derecho a tener conocimiento de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos, personales e informales sobre sí mismo o sus bienes, que consten en entidades públicas o privadas. Asimismo, respecto a la difusión de dicha información, se garantiza el derecho a conocer su uso, finalidad, origen y destino. ¿A qué acción se hace referencia el texto? A, de protección, B, de habeas data, C, de habeas corpus, D, de acceso a la información. Ya, hay uno, yo sí les enseñé. ¿Cuál es la respuesta? El que habla de que, por ejemplo, ¿saben que el Estado
¿Le puede exigir a usted todos los datos que usted haya ingresado en cualquier plataforma? Sí, le puede exigir. Obviamente le preguntan para qué no. Y se autoriza. ¿Cuál está relacionado a ese derecho? ¿Sí? ¿Quién me dice? La B. ¿Acceso a la información? No, señores. Ese derecho, de hecho, no existe. Propiamente se llama el de habeas data. Sí, por ejemplo, es que esto es distinto. Esto tiene, por ejemplo, cuando usted le da acceso a la información, está relacionado a los derechos de cuarta generación, que no tienen nada que ver con los de segunda generación y donde está el habeas data, ¿no? Los de segunda generación siempre son a la igualdad. Igualdad de acceso a los datos. Por eso era habeas data. Y aparte es el único que habla de que la Constitución está respaldado bajo la Constitución. Y es el habeas data, por favor. No se olvidarán. Habeas data ligado a la información. Habeas corpus ligado al principio de libertad o de presunción de inocencia. Siguiente, me ayuda, señor. Señorita Cristina, por favor. Cristina Jiménez. Señorita Cristina, por favor, ¿me ayuda? Una de las jurisdicciones es recomendar a sus estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del continente. ¿A qué organismo se hace referencia en el texto? Facilita. Si vimos organizaciones que ayudan a la defensa de los derechos humanos. De los derechos humanos, perdón. ¿No? De hecho, esta es de las opciones que no hay respuesta correcta, sino la más opcionada. ¿Sí? Por descarte, esta es la más opcionada y la que es supuestamente correcta. ¿Quién me dice cuál es la respuesta? La Es la B, señores. ¿Por qué? Ustedes, de hecho, por eso algunos se confunden. Porque cuando usted lee, ahí dice C, D y H. Y muchos le confunden con la CIDH, que es el Comisionado Internacional de los Derechos Humanos. No es que está mal redactada la pregunta, ¿no? No, porque sí existe la entidad como está ahí, CDIH, que significa es un instituto académico que se dedica, y ni siquiera es de la OEA, es universal, es de la ONU, que se dedica a enseñar a las Fuerzas Armadas a respetar los derechos humanos. Entonces, no daba para entrar. La otra, la C, hace referencia a la Cruz Roja. Y la D hace referencia de justicia, ¿no? A la Corte Internacional de Justicia, que ni siquiera es de la OEA, es de la ONU. La única que es de la OEA es el Comisionado Internacional de la Defensa de la Mujer, que es la B. Por eso, por descarte, la más opcionada es la B. Sí, no se olvidarán. En sociales, una letra cambia todo. No es que está mal escrito, no es que esté en desorden, no, sí existe. Por eso es importante que ustedes sepan correctamente las siglas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? O le repito las entidades. ¿Podría repetir, Lice? Por favor. Ya le repito, no se preocupe. Bueno, otra vez. La A significa que es un instituto académico que no es de la OEA para instruir a las Fuerzas Armadas sobre derechos, ¿sí? Se encarga de enseñar a la policía, a los militares, a defender los derechos humanos, ¿no? La siguiente, la B, que es la respuesta correcta, es la única que es entidad de la OEA, pero es para la defensa de la mujer. La C hace referencia a la Cruz Roja, es decir, a la protección esencialmente de personas en situación de movilización humana, ¿no? Y la última, Comisionado Internacional de Justicia, no es de la OEA, es de organismo de la ONU y es un comité internacional así como de jueces, que no tiene nada que ver con los derechos humanos. Si hubiera estado la CIDH, ahí si hubiera esa sido la respuesta correcta.
porque la definición corresponde a la CIDH. ¿Sí? ¿Entendido? A veces muchos dicen es que estaba mal hecha la pregunta. Es que estas son del tipo de preguntas de respuesta mejor opcionada. Porque así les hacen la CENESID. Para saber cuánto usted conoce, que no se grabe solo esta es la respuesta correcta siempre que lea. No, sino que usted aprenda a analizar cada una de las opciones. Siguiente, ¿me ayuda por favor, señorita o señor? Señor Diego, por favor. Diego Yumipanta. Señor Diego, por favor. Ya. Los derechos humanos son universales. Por ello, no pueden ser expendidos por las autoridades locales únicamente, al ser una condición instrumental que permite a los seres humanos su realización, no pueden ejercer de forma coercitiva, es decir, impuesta. Entre otras características, los derechos humanos reconocen la libertad e igualdad de los individuos. Selecciona los derechos humanos. Es decir, de la lista que está ahí, solo selecciona los derechos humanos. Los otros son deberes. Por eso, si ven, todos los temas son ligados. Y de hecho, le salen así las preguntas seguiditas. Y usted es más fácil que vaya entendiendo. Es la A. La A. Correcto. Es la A. Porque Ya, los deberes, dicen. pero, por ejemplo, si dijeran deberes, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta si dijera deberes? Seleccione los deberes, por ejemplo. Dijera, seleccione los deberes del ciudadano. ¿Cuál sería la respuesta? C. La C. La C. La C. ¿Ya? Entonces, por eso es muy fácil. Por ejemplo, deberes es obligaciones. O sea, que usted por ser ciudadano, por tener ciudadanía, debe hacerlo. No es que le pregunta. No, usted tiene que hacerlo. En cambio, los derechos humanos son como privilegios. Son cosas que a usted le dan. ¿Sí? Es como un regalo. Así tienen que entenderle, para que no se confundan. Siguiente, me ayuda, por favor, señorita, perdón, Elizabeth Vimos. A partir del reconocimiento de los derechos universales, se crearon varios organismos que buscaban garantizar la protección de distintas poblaciones vulnerables. Relaciona el organismo con su objetivo institucional. 1. UNICEF. Protección a refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos. 2. CIPBET. Defensa y protección de los derechos de la población infantil. 3. ACNUR. Protección y promoción de los derechos humanos en el continente americano. Ya vimos que era la CIDH. Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Ya. Pero en sí, ¿en dónde? ¿Ligado a qué organismo estaba? Respuesta del literal C. Es la C la respuesta. Correcto. Miren, la CIDH es ligado a la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Entonces ahí estaba ya. Y esencialmente la respuesta es más, o sea, está más, ¿cómo podemos memorizarnos estas entidades? Es por su función específica. La UNICEF, encargada de la niñez. El ACNUR, las siglas, si ustedes le pusieran así normal, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. No está tan difícil. Solo hay que saber anotar las palabras claves. ¿Sí? Siguiente, me ayuda, señor o señorita.
Señor Fernando, por favor. En la mayoría de los países, incluso Ecuador, el principio de la establece que las personas ecuatorianas que viven en el extranjero puedan ejecutar su derecho al voto. A pesar de esto, dejados de su territorio, con ello se garantiza la extracción del Estado. Concepto, mediante el cual todas las personas tenemos los mismos derechos desde nuestro nacimiento por solo hecho de pertenecer a la humanidad. ¿Ya? Facilita. Yo les dije, cuando le dan derecho al voto, ¿qué principio es? La B. La B, Licen. La B. O sea, ustedes le pueden poner 1001 ejemplos, verán, a veces va a salir. Un ciudadano en Estados Unidos quiere votar y no se sabe qué principio se debe aplicar. Cuando ya diga derecho al voto, igualdad. Sí, por favor. O de participación en la vida pública, igualdad. ¿Sí? Por favor, nunca se olvide. Siguiente, ¿me ayuda, señorita? ¿Me ayuda, señorita? O señor. Señorita Gabriela Angueta. Creo que es. Señorita Gabriela, por favor. Sí, le dicen Angueta. Angueta, si era así, no me acordaba. Una persona llegó a Ecuador desde otro país y debido a que el Estado ecuatoriano reconoce que los derechos civiles aplican de manera universal libremente, trabajar, adquirir bienes y formar una familia sin impedimento de ninguna clase. Son características del tipo de derecho descrito en el texto, excepto a ver, le doy leyendo las opciones. A, posibilita la expresión de ideologías propias. B, equipara las relaciones de poder entre los individuos. C, garantiza que la vida sea posible y respetada. D, asegura que la legalidad se aplique de forma justa. Ya, cuando usted está, mira, ahí dice, está hablando del derecho a a dar su libre opinión. Estamos hablando de los derechos de primera generación, civiles y políticos. Entonces debe seleccionar la que no está en relación a los derechos civiles y políticos. la A. Ya, por ejemplo, bueno, y de hecho yo también tuve ese error y no es la A, es la C. Porque estamos hablando de derechos civiles y políticos. Por eso yo le dejé ahí, porque esta es una de las confusas. Porque si usted lee todas suena lo mismo. Pero tenemos que ubicarnos en los que está hablando es derechos civiles y políticos, primera generación. Todos los que no estén ligados al principio de libertad son los que deberíamos haber seleccionado. Y el único que no está ligado al principio de libertad, si no es de igualdad, es la C. Garantiza que la vida sea posible y respetada. Eso es principio de igualdad. ¿Sí? Los demás no. Entonces, por eso, por favor. Hasta yo me confundí porque es un poco confuso. Hay que saber leer bien, saber de qué derecho estamos hablando. Me ayuda, por favor. Y esta es de las largas, pero solo porque estamos en taller les hago leer. Señor Cortés. Las ideas de la Ilustración sostenían la creación de un Estado en el que se reconoce la ciudadanía de la población, lo que significa otorgar derechos civiles y políticos. Esto es precisamente lo que hizo Napoleón con su Código Civil, ya que él reconoció que los ciudadanos podían ejercer derechos de propiedad, libertad e igualdad jurídica. Por estos cambios no fueron iniciados por él, sino por la Revolución Francesa, y gracias a Napoleón estas transformaciones de Francia se divulgaron por el resto de estados europeos, los cuales tenían las mismas condiciones sociales que tuvo Francia antes de la Revolución. Es por esto que estudiar a Napoleón lleva a deducir que la existencia del sistema feudal francés y europeo fue una de la Revolución Francesa, la implementación del liberalismo como forma de gobierno.
¿Ya? De hecho, señor Cortés, esta fue una de las más difíciles que salió en el ser bachiller de las 3 de la tarde. Todos se mataban, todos los chicos eran, no, le dicen, esto es imposible, no hay la respuesta. Pero yo les voy a dar la clave para la respuesta. A ver, dígame, ¿cuál cree que es usted? ¿Cuál cree que es? ¿O cuál está seguro de que es? No sé. La C, diría Liz. La B. Vamos a ver. La C. La B, señores. Es que hay que entender. Mire, por eso les digo mucho, por eso les digo, sabes que muchos saben, no sé si es causa o si es consecuencia, pero es causa. Mire, el sistema feudal, es decir, la monarquía absolutista francesa, fue la causa principal para la revolución. Porque, ¿qué querían en la revolución? Acabar el absolutismo, es decir, el sistema feudal francés. Por eso es causa. Es como el antecedente. Ya, al igual, esta causa también nos ayuda para la implementación del liberalismo como forma de gobierno. Porque nos dimos la revolución. ¿Y qué vamos a hacer después? Pues se llama democracia o liberalismo. Por eso era causa. Ahí estaba todo. Que ustedes entiendan que si hubiera sido, por ejemplo, para que sea consecuencia, deberían haber puesto que estudiar Napoleón lleva a deducir, algo así, pero tendría que haber estado la implementación del liberalismo arriba, para que sea consecuencia. Porque la consecuencia de la Revolución Francesa es la implementación del liberalismo o la caída de la monarquía absolutista. Entonces, por eso hay que entender siempre, causa es lo que detona algo y la consecuencia es el efecto. Ya es lo que ya pasó. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí esta parte? ¿O tienen dudas? No. Siguiente. Me ayuda, por favor, señor Moreno. Esta escuela económica surge como una crítica de la economía capitalista desarrollada en el siglo XIX. Sus postulados se estructuraron en una obra considerada como su base el capital. Todas sus características de la escuela económica descrita, excepto A, la única fuente de riqueza en la naturaleza y, por lo tanto, la agricultura es la única actividad capaz de generar producto neto. D, existe un valor no reconocido en la enumeración del trabajo, el cual explica el sistema de acumulación. C, la sola existencia de clases es una sociedad genera conflictos permanentes dado al antagonismo de estas. D, el sistema económico vigente por su naturaleza dará lugar a un nuevo sistema de producción en el cual se eliminará la propiedad privada. Está fácil, señor Moreno. ¿A qué escuela económica estábamos hablando? ¿Cuál escuela económica tiene su base en el siglo XIX? Ni más que eso. Uno de sus pensadores es el creador del libro El Capital, llamado Carlos Marx. ¿Qué escuela económica es? El socialismo. El socialismo. ¿Qué? Entonces, ¿cuál no pertenece al socialismo? La B. La La A, señores, ya les dije. Cuando ustedes lean la agricultura como única fuente de riqueza, es juiciocracia. Y es característica no del siglo XVIII, más anterior, de la Edad Media. Y miren, vamos a analizar las características en sí del socialismo. Cuando ahí dice, existe un valor no reconocido. Y eso fue la clave del Capital de Marx. Eso le llevó a ser el grande. Porque él habla del plusvalor. Y a muchos dicen, ¿cómo será que los que tienen dinero se hacen más ricos? Pues Marx lo explicó y se llamaba plusvalor. Las horas extras que usted, su jefe, no le paga, ya, eso es lo que le hace rico en verdad a su jefe. Porque cuando usted no le pagan sus horas extras, usted sigue trabajando y sin reconocer, es como que le trabaja gratis. ¿Ya? Lo siguiente, existencia de dos clases, burguesía y proletariado, que son opuestas. Y por eso siempre hay conflictos. Y la otra, este sistema a la larga un día se va a acabar y va a originar lo que es el socialismo. Pero más fácil era saber que la agricultura es de la fisiocracia. Siguiente, me ayuda por favor, señor. Señor García. Ya, profe.
completa el texto. Durante el gobierno de Yamil Maguad sucedió uno de los procesos históricos más impactantes que ha afrontado el Ecuador, conocido como, y ocurrió en marzo de 1999. Daba cuenta de una crisis dentro del sistema nacional en el año 2000. El régimen inició el proceso de dolarización en la economía ecuatoriana, lo cual ocasionó la reducción del poder adquisitivo de la clase media. Muchas personas fueron inducidas a mantener sus ahorros en sucre y con la ejecución de la dolarización. Esto implicó la pérdida de dinero por el cambio, que pasó de 5.000 a 25.000 sucres por dólar. De esta manera surgió un proceso de migración de ecuatorianos que viajaban en busca de mejorar sus ingresos económicos. Ya, señor García. La respuesta sería, creo, el frío bancario y externo a la D. ¿Por qué? Porque es la crisis que ocurrió y la migración supongo que es externa, pero no estoy seguro. ¿Se supone? Sí. Ahí está correcto, eso porque es nuevo, le perdono eso. Tiene que estar seguro. Ya, pero... Mire, esencialmente, marzo de 1999, 8 de marzo, feriado bancario. Ya, muchos cuando leen acontecimiento dentro de Yamil Maguad, siempre dudan entre dolarización o feriado bancario. Pero dolarización es en el año 2000, ya enero del 2000. Marzo de 1999, feriado bancario. Y es migración externa, porque la gente no es que para hacer migración interna tenía que decir que la gente se fue de Quito a Guayaquil. No, no fue así. Los ecuatorianos fueron ¿a dónde? Al exterior. Por eso es migración externa. Sí, ahí dice eso de la década perdida. ¿Quién me dice qué es la década perdida? Y cuidado con decir que es del gobierno de Rafael Correa, porque no es eso. ¿Cuál es la década perdida? ¿La verdadera década perdida? ¿A qué evento de la historia nacional se la denomina década perdida? 1980-1990. Correcto. La década de 1980-1990. Y antes salía esa, ¿no? Decía que es la década perdida, seleccione por qué se dio las causas para la década perdida en el Ecuador. Sí, es el neoliberalismo. Eso ocasionó la década perdida. Y imagínense que esta década perdida en sí, de 1980 a 1990, se arrastró casi hasta llegar a la dolarización en nuestro país. ¿Ya? Siguiente, me ayuda señorita Arellano, por favor. Ya. Arellano. La igualdad hace referencia a una condición donde las personas son concebidas como seres equivalentes, por lo que debe tener las mismas oportunidades ante la vida. Los filósofos de la Ilustración definieron una igualdad fundamentada en la constitución de la naturaleza humana. Es decir, la igualdad es un principio inherente al ser humano y rige para todas las personas por el solo hecho de ser tales. Seleccione los casos que se relacionan con el principio descrito en el texto. 1. En una parroquia rural, una pareja de escasos recursos matricula a sus hijos en una institución pública donde recibe textos escolares gratuitos. 2. Un colegio secundario promueve la libre opinión mediante la formación de un club de debate. En un cantón, las autoridades y delegados civiles desarrollan un plan de contingencia para prevenir diversos desastres que pueden afectar a la población local. 4. Un ciudadano analfabeto acude a un recinto electoral para cumplir con su derecho al voto. ¿Cuál será, señorita Arellano? La B. ¿Por qué? Ya está correcto, señorita Arellano. ¿Por qué? Porque en la primera se da hay una igualdad para todos los niños, que estudian en lo que es las instituciones públicas. Y en lo que es la 4, que todas las personas, ya sean analfabetos, sean discapacitados, tienen, derecho al voto. Correcto. Mire, estamos hablando principio de igualdad. Derechos de segunda generación. Derecho a la educación, primer ejemplo, y derecho al voto, cuarto ejemplo. Los otros dos sí son derechos, pero son derechos civiles y políticos. Primera generación, ligado al principio de libertad. Eso no se olviden. Mire, si ven, con saber cosas tan simples,
Nos hubiéramos ahorrado leer todo el texto. Pero como es taller, sigamos practicando, síganse grabando que igualdad, segunda generación y todos los derechos de segunda generación apuntan a mejorar las condiciones de la vida humana. Educación, salud, trabajo, alimentación, seguridad social y el voto esencialmente. Siguiente, por favor, me ayuda. Señor Luis Carrera. Sí, señor Luis Carrera, ¿me ayuda, por favor? No. ¿Está o no está, señor Luis Carrera? A ver, ¿me ayuda, señor Luis Gamboa, por favor? Ya, Alicia. En una provincia se convoca un plebiscito a fin de consultar a la población acerca de la posibilidad de levantar una carretera que conecte a diversas localidades con otras zonas de la provincia. Pero la Constitución implica dividir en dos partes una zona verde destinada a la recreación, en donde se asientan varias comunidades indígenas. Seleccione las características que corresponden al tipo de derecho expuesto en el caso. 1. Fomentar la protección de la integridad física y moral de los individuos. 2. Garantizar la participación ciudadana en toma de decisiones políticas. 3. Establecer las condiciones básicas necesarias para una vida digna. 4. Promover la inclusión y la participación del individuo en la sociedad. ¿Cuál será? Está facilita, señor Gamboa. El derecho que se está haciendo alusión en el texto es el derecho a la participación ciudadana. O La al C. derecho. Correcto, es la C. La C. Y la C. La C. Sí, por eso es muy importante que usted extraiga lo más importante del texto. Porque lo demás, de hecho, es para marearles. Si ustedes leen casi todas las zonas, casi todas las palabras, perdón, están para marearles. En donde el punto clave era el plebiscito, es decir, consejos o asambleas locales para dar la opinión de un tema indistintamente. Ya eso era todo. Por eso extraigan lo más importante. Siguiente, ¿me ayuda, señor Manuel? Por favor. Dice Manuel Tandapilco. Ya. A ver, dice, por motivos familiares, un menor de edad ha abandonado su país de origen para residir en un país extranjero. Seleccione los derechos humanos que deben garantizar el país extranjero al migrante menor de edad. 1. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano. 2. El libre tránsito. 3. Asegurar el cumplimiento de las prescripciones y disposiciones médicas. Y 4. A la libertad de expresión. ¿Cuál será, señor? Creo que la respuesta sería la... ¿La A? No, para mí sería la D. 2 y 4. ¿Por qué? Porque justamente al momento de que uno sale del país, o sea, justamente está haciendo uso, digamos, de la libre movilidad. ¿Ya? También, y la 4, porque dice que la libre expresión, porque el hecho de que de pronto estemos en otro país no quiere decir que no nos podamos a lo mejor expresar o igual hacer uso a ese, digamos, ese derecho que tenemos a la libertad de poder expresar o decidir. Ya, correcto, señor Manuel. Pero en sí, las otras son deberes, no son derechos. Ya, entonces, partiendo desde eso, ya estábamos más fácil, ¿no? Los únicos que son derechos es derecho al libre tránsito y derecho a la libre expresión. Derechos de primera. ¿Sí? Por favor, está muy bien. Siguiente. ¿Me ayuda, señor? Señorita María, por favor, me ayuda. Las personas que han sido desplazadas forzosamente huyen de su casa solo con la ropa que llevan puesta.
pero siempre traen consigo algo de gran valor, sus conocimientos, habilidades y experiencias. ¿Qué organismo tiene dentro de sus funciones ayudar a las personas involucradas en estos casos? Está facilita. ¿Qué organismo se encarga de ayudar a las personas refugiadas o desplazadas? La B. La B. Correcto. La B, señores. La CLADEM, que está ahí, esa es nueva, es igual de América Latina, pero es de América Latina y el Caribe para la defensa de la mujer, ¿no? Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de la mujer. La CLADEM. Otro organismo que conocimos gracias a la pregunta, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, señor o señorita? Señor Mateo Jacome, por favor. A finales del siglo XX, este fenómeno de la naturaleza no afectó solo a países en cuyas aguas territoriales se origina, sino que ocasionó por primera vez desastres medioambientales, como sequías, epidemias, erosión de las líneas costeras, pérdidas pesqueras y agrícolas, incendios espontáneos, entre otros. En la costa de América Central, el oeste de los Estados Unidos, Chile, Australia, Indonesia, Papua Nueva de Guinea, entre otros. En Ecuador, dicho fenómeno afectó a casi todos los países, pero principalmente a las provincias de la zona costera, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Algunas provincias de la región andina resultaron afectadas, lo que ocasionó pérdidas millonarias por la economía nacional. ¿Cuál será la respuesta? De hecho, es la causa, una de las causas para que se diera el feriado bancario. La D. La D. La D. La D. La D. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el fenómeno del niño? Porque el fenómeno del niño ocasionó sequías. Sequías, no. De la niña es sequías. Del niño, inundaciones. Porque fue cuando hubo mayor torrencial de lluvias y destruyó casi toda la agricultura de la costa. Correcto. Por eso hablamos de unas inundaciones. De hecho, el fenómeno del niño se da todos los años, sino que en el de 1997 vino con mucha más fuerza. ¿Sí? 1997. Entonces eso no se olvide. Y además de ese terremoto de California, no pues, estamos hablando de Ecuador, ¿cómo iban a poner ese? Erupción del Pinatubo. Ese queda en sí, en el cinturón de fuego, pero en el sector apegado al sudeste asiático. Y el ciclón en el Pacífico, igual, más cerca del continente asiático. Sí, bueno, ya se fue. Ya, ahora sí, me ayuda, por favor, señorita Micaela Palacios. Identifica el derecho humano al cual se hace referencia al caso señalado. En una comunidad rural se presentan los candidatos a la junta parroquial. La mitad de ellos son mujeres, el 35% corresponde al grupo afrodescendiente y el 60% es inmigrante de otras provincias. Todos son mayores de edad y trabajan dentro de la comunidad. Los candidatos presentan sus propuestas de campaña y animan a los miembros de la localidad a participar para promover el desarrollo de actividades productivas que preserven el entorno. A. Acceder a las funciones públicas del país. B. Promover el bien común acorde al buen vivir. C. Respetar y conocer las diferencias étnicas, sociales y de género. D. Asumir funciones públicas como un servicio a la colectividad. Ya, ¿qué derecho está en el caso? La B. Promover el bien común acorde al buen vivir. O la C. O la C también. La C también es la A, señor. No, la A. La A, aunque no lo crea. Le voy a explicar por qué la A. Mire, la B, promover el bien común acorde al buen vivir, es una política de Estado, no es un derecho. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, política de Estado. De hecho, está en nuestra Constitución. Y asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad sigue siendo política de Estado. El único derecho era la primera, acceder a las funciones públicas del país. Eso lo hace el ciudadano, no el gobierno ni el Estado.
¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Me ayuda, señor? Creo que era señor. Señor Sebastián Andaluz, por favor. Surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII. Ya 18. En Occidente, imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejército y en pleno goce de los estados de estos derechos por parte del ser humano. Debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Con base en el texto, identifique la generación de derechos a la que se hace mención. A, primera generación. B, la segunda generación. ¿Cuál será la respuesta? Segunda generación. Oh, está hablando del evento relacionado a la Revolución Francesa. Finales del siglo XVIII, es decir, 1789. ¿Qué generación surgió en la Primera generación. Primera generación de derechos. La segunda generación, ¿qué evento histórico le dio origen? Ay, perro. Revolución industrial. Revolución industrial. ¿Y la tercera generación? La Guerra Fría. La Guerra Fría o relaciones tensas entre Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Ya? Cuidado. Por eso hay que leerle bien. Miren, todo el texto estaba así para marearles. ¿Dónde estaba la clave? Era que sea a finales del siglo XVIII. El único evento importante que sucede en el mundo a finales del siglo XVIII, el más antiguo, 1789, Revolución Francesa. ¿Sí? Por favor. Siguiente. Me ayuda. Está un poquito largo. Vamos mejor a otro más cortito, ¿ya? Ya, vamos otra vez, generación de derechos. Me ayuda señorita Susana Saquinga, por favor. La declaración de estos derechos se produjo como respuesta a procesos históricos sucedidos en el siglo XX, que enfrentaron a la humanidad en un conflicto mundial devastador. El fin de este conflicto militar que vio erigir a la Unión Soviética y Estados Unidos como potencias rivales, enfrentó el reto no solo de reconstrucción en los países afectados, sino también prevenir nuevos conflictos entre las diferentes posiciones ideológicas y políticas. Con base en el texto, identifica la generación de derechos a la que se hace mención. Tercera generación, primera generación y segunda generación. ¿Ya cuál será, señorita, Susana Saquinga? Yo creo que la segunda generación. La tercera generación. La tercera, acabamos de hablar de generaciones de derechos. Es la tercera generación, ¿no? Ya, igual, grábense, no sé, anótense, grábense. Tercera generación, Guerra Fría o rivalidades tensas entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Primera generación, Revolución Francesa. Segunda generación, Revolución Industrial desarrollada en 1780. Perdón, primera Revolución Industrial en 1780. Y la cuarta generación de derechos, ¿cuándo surgió? ¿O por qué surgió la cuarta generación de derechos? Avances tecnológicos. Por el avance de la tecnología, esencialmente finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Con la implementación del Internet. Siguiente, por favor, me ayuda, señorita, no me equivoco, señorita Verónica Sánchez, por favor.
La crisis política de finales de la década de los 90 trajo consigo la más profunda crisis socioeconómica del país, la debacle del sistema financiero que condujo a un feriado bancario, el cual pulverizó la capacidad de gasto y ahorro de pequeños y medianos ahorristas. Tal evento modificó y aceleró los patrones migratorios ecuatorianos hacia el exterior. Con base en el texto, ¿qué relación existió entre la crisis descrita y la migración ecuatoriana? ¿Cuál será, señorita Sánchez? A ver, dice. Los problemas económicos afectaron la capacidad adquisitiva de las personas, lo cual motivó la salida de la población urbana, en su mayoría mujeres, hacia Norteamérica y Europa. B. La recesión afectó la exportación de artículos de paja toquilla, lo cual aceleró la migración de la población procedente de la Sierra Sur a países como Estados Unidos. Correcto. Sí, nunca hemos exportado cosas de artículos de paja toquilla. De hecho, los Panama Hat se hacen aquí, ¿no? Pero no los exportamos en su mayoría. Y lo otra, la inflación, eso es la Gran Depresión, ¿no? El último, la C, hace alusión a la Gran Depresión, que es de 1929, muy alejado de lo que fue el feriado bancario en 1999. ¿Me ayuda, por favor, última, señorita Yajaira? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, numeral, se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Seleccionen las prácticas que promueven el respeto al derecho señalado. Promover la difusión nacional a través de medios de comunicación. Garantizar la educación de los niños y niñas en libertad de religión y creencias, ampliar la cobertura de servicios básicos como agua potable y alcantarillado, e incentivar el cultivo de productos orgánicos en los lugares para su consumo. Estamos hablando de los derechos que estén ligados a mejorar las condiciones de la vida humana, ¿sí? Por favor, es decir, principio de igualdad. Solo eso, ya busca ahí. ¿Cuáles están relacionados al principio de igualdad? La D. Correcto, muy bien, señorita Yajaira. 2 y 3. Primero, garantizar la educación. Yo les dije, es de derecho de segunda generación, derecho a la educación. Ampliar la cobertura de servicios básicos. Creo que está más que obvio, ¿no? Siguiente, y es derecho, está ligado al derecho de la alimentación. Siguiente, me ayuda. Bueno, este ya voluntario porque ya acabamos de responder todos. Miren, contestan esta y nos vamos. Si contestan bien esta, cualquiera. Yo les doy leyendo, ¿verdad? Con base en el texto, seleccione el derecho histórico que dio origen a la generación de derechos descrita. Los derechos de segunda generación fueron resultados del proceso de la lucha por mejores condiciones de vida y contemplan el derecho a una vida digna, el trabajo, la salud, la educación, entre otros. Y ya pues, no, esa ya no vale. Bueno, pero sí era la revolución industrial, ¿ya? Entonces, antes de irnos, porque igual faltan unos 10 minutos, vamos a iniciar con el tópico 6. ¿Sí? El tópico 6, ¿a qué tema hace referencia, por favor? ¿Quién me dice a qué hace referencia el tópico 6? A la democracia moderna. Correcto. Es decir, casi lo mismo que hemos visto, sino que ahora le vamos ahora sí este tema. Este tema se orienta más al Ecuador, por favor. Le hemos visto a la democracia en ámbitos más como conceptuales, ampliándole, pero ahora sí vamos a hablar en base a nuestro país. Por eso le hemos puesto democracia moderna, este tópico, y en sí vamos a hablar de dos cosas importantes, conceptos básicos dentro de las formas de gobierno que han estado presentes en nuestro país. ¿Sí? Les voy a comenzar a compartir. Que veamos esto y les tomo una leccioncita de lo que vamos a ver ahorita y ahí sí nos vamos.
Ya, por favor. Conceptos básicos. Bueno, no. Democracia moderna. Como yo les dije, este ya es en base a nuestro país, orientándole cómo la democracia llegó o cómo fue el proceso para que el Ecuador llegue a la democracia, cómo han sido los años del Ecuador dentro del sistema democrático y cómo la fallida democracia pasó a dar a las nuevas formas. Y esencialmente nos vamos a enfocar en algo que se llama democracia deliberativa. Pero para ello primero debemos conocer estos tipos de formas de gobierno, ¿sí? Vamos con tiranía. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Tiranía. Gobierno con un único líder que se hace del poder violentamente, sin respetar las leyes. Monarquía. Gobierno del más noble con aceptación del pueblo. Correcto. La tiranía, primero. ¿La tiranía lo elige el pueblo? No. 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 Correcto. A ver, otra. ¿Por qué se dice que es el más notable del pueblo el que toma el poder en la tiranía? Es el que tiene más poder. Miren, de hecho, eso siempre preguntan, ¿por qué es diferente la tiranía y la oligarquía? Vamos a leer qué es la oligarquía ya para entender. ¿Quién me ayuda leyendo la oligarquía? Oligarquía. Gobierno de los más ricos o de los mejores, teóricamente opuesto a la tiranía. Sí, ahí dice clarito, clarito. Teóricamente opuesto a la tiranía. De hecho, la oligarquía la propuso Aristóteles. Ahora sí, díganme ustedes, ¿por qué es distinto la tiranía y la oligarquía? Por lógica. Por ejemplo, ¿saben? Vamos más a Ecuador, aventémosle ya a Ecuador. Gabriel García Moreno era considerado un tirano. Y él llegó al poder mediante votación popular. Hizo de las mejores obras que tiene el Ecuador en la actualidad. ¿Quién será un tirano y quién será un oligarca? ¿Quién me puede dar esta diferencia sustancial? ¿Qué es para ustedes un tirano y qué es alguien que es un oligarca? Tirano a veces le dicen dictador. Hay una diferencia, chicos. A ver, entiéndanle. ¿Qué será diferente entre un tirano y un oligarca? Yo creo que el tirano es cuando de pronto el gobierno se gobierna para las clases, digamos, menos pudientes. En cambio, la oligarquía es cuando el gobierno gobierna así, pero enfocando solo en las clases más pudientes, como el gobierno que estamos ahorita terminando. Ya, vamos desde ahí, correcto, y vamos muy bien. En sí, es como, vamos, tiranía es a la fuerza. Un oligarca jamás sube a la fuerza, ¿no? El oligarca le elige la clase pudiente, como mencionó el compañero, correcto. Para eso hablamos de un periodo de la historia ecuatoriana llamado el de la plutocracia, en donde la oligarquía bancaria estaba en el poder, y no fue a la fuerza. Nosotros mismos le elegimos a esas personas. Y luego quisieron, gobernaron para su clase social. Los tiranos, por otro lado, sí, suben violentamente al poder. En muchos casos hacen actos de deshumanidad, como fue el caso de Hitler. Pero en su gran mayoría han tratado de gobernar para el pueblo. Ya hablamos de Gabriel García Moreno en nuestro Ecuador. Díganme en obras de Gabriel García Moreno. Si son ecuatorianos, no. Mínimo eso deben saber. Gabriel García Moreno es el que más se le estudia. Una obra de él. Y a veces es triste porque todo el mundo piensa que es obra de Alfaro, pero en verdad es de Gabriel García Moreno. No, no creo. Ferrocarril. Sí, él inició la construcción del ferrocarril y esa salió. ¿Saben por qué eso no se les enseña? Porque es cultura general. Verán, Gabriel García Moreno inició el ferrocarril y quien terminó fue Eloy Alfaro. Por eso siempre todo el mundo le da esa obra a Eloy Alfaro. Pero en verdad fue Gabriel García Moreno, que si no lo hubieran matado, él hubiera terminado el ferrocarril. Otra de las obras importantes de este gran presidente. ¿Quién me dice? No creo. Por ejemplo, alguien aquí quiere pertenecer a la Politécnica Nacional.
¿O está sacando el punto, quiere sacar un puntaje alto para pertenecer a la Politécnica? Universidad Central. ¿No? ¿Alguien quiere ir a la Politécnica o no? Siempre, de hecho, por eso cogen estos cursos, ¿no? Porque exigen un puntaje muy alto. Ya, si alguien quiere ir, de hecho, quien fundó esa universidad fue Gabriel García Moreno. No por nada, es una de las mejores. No fue la Universidad Central. No, la Central ya existía desde hace tiempo. La que creó fue la Politécnica Nacional. ¿Sí? Bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos quedamos hasta aquí, pero... Yo también pensé que era la Universidad Central que creó. No, la Central existía, de hecho la Central es la primera universidad del Ecuador. Esa se creó en la época colonial y se llamaba San Gregorio Magno. Como Universidad Central llega en el tiempo de Bolívar, en el momento de la Gran Colombia. No, de hecho, en oposición, de hecho, Gabriel García Moreno... Disculpe, ahí sí, una pregunta, verá. Pero es que está en una parte que yo leí que él abrió la Universidad Central. Sí, él abrió porque, verán, o sea, se cerró en un momento determinado por órdenes de muchos presidentes. La Central se ha cerrado muchas veces. Pero en verdad, en oposición, Gabriel García Moreno por eso crea la Politécnica Nacional. Porque dice, la Central no sirve para nada, solo salen abogados y a mí qué me sirve. Y por eso la universidad, por eso la Politécnica y la Central tienen diferencias muy sustanciales. Porque para el proyecto de Gabriel García Moreno necesitaba personas técnicas, personas de agregada a los nuevos oficios de esa época. Y le crea así, ¿no? Entonces eso sí es un poquito interesante de leer, pero bueno, nos quedamos hasta aquí. Si quieren tomen una captura de estos porque vamos a desarrollar la siguiente clase. Igual se les manda el material, ¿ya? Hasta luego, chicos, sí, por favor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, Licen. Nada, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Liz.